¿Cómo les parece que en estos días me puse a revisar una caja con cosas viejas? Y mirando entre las cosas viejas yo me encontré este cuaderno, que además de reliquia por encontrar uno de estos cuadernos con sus hojas amarillas por allá de tercero, me encontré que tenía una nota en la parte de atrás que me escribió una compañerita de colegio. Quería contarles qué dice la nota, pero no supe, porque en lugar de letras del alfabeto ella usó símbolos y hasta el sol de hoy no he sabido qué me quería decir con el mensaje. Pero además de las hojas viejas y amarillas, hay algo que tienen en común: esta notica que me escribía mi compañera del colegio y unas cartas que enviaba la reina de Escocia, María Estuardo, por allá en el siglo XVI cuando vivía. Y es que las dos tienen mensajes ocultos y las dos están haciendo uso de la criptología. La criptología es el estudio de los mensajes secretos, como una información en texto plano lo transformamos en un texto cifrado y solo el receptor la pueda leer. Criptoanálisis es una de las ramas de la criptología. Yo como criptoanalista puedo leer mensajes que están codificados o cifrados. Mi nombre es Rafael Álvarez, llevo 20 años trabajando en la industria de ciberseguridad. Yo soy Andrés Roldán Zapata, una de mis labores es ser criptoanalista. Soy Santiago Rendón y aún estoy tratando de descifrar qué me quería decir la compañerita de colegio en esta nota que me escribió en el cuaderno. Y hoy junto a ustedes aprenderé algunas cosas de criptología, a ver si por fin logro saber qué es lo que dice aquí. Como ya nos lo dijo Rafael, la criptología es el estudio de los mensajes secretos, pero yo también he escuchado mencionar criptografía. Las dos empiezan por cripto, como kriptonita. La diferencia es que kriptonita no tiene nada que ver ahí, no existe, está solo en el mundo de Superman. En cambio, la criptología y la criptografía sí existen. ¿Serán lo mismo? ¿Qué significado oculto se esconde detrás de cada una de ellas? La criptografía y criptoanálisis parte de la criptología. La criptografía es cuando ya hablamos de diseñar los sistemas que cifran los mensajes. Vamos a descomponer ambas palabras con la ayuda de mi mejor amigo, la aplicación del diccionario. Cripto quiere decir oculto o encubierto. Logía, estudio o ciencia. Grafía, descripción, escritura o representación gráfica. O sea que la criptografía es diseñar el sistema para lograr escribir un mensaje oculto. A propósito, Andrés, vos que sos criptógrafo, ¿cómo se le puede llamar a ese sistema de cifrado que tiene solecitos, nubecitas, árboles y dibujitos? No, Santiago, yo no soy criptógrafo, yo soy criptoanalista, que es el que se encarga de estudiar la seguridad de los sistemas criptográficos para encontrarle fallos de seguridad y romper el sistema como tal. Entonces, la criptografía existe precisamente porque el medio de transmisión es de alguna manera no confiable. Hace 100 años uno le tenía que mandar una carta a la novia y no quería que el papá de la novia supiera el mensaje que iba escrito en esa carta. ¿Carta para Rosita? Sí, bueno, hombre, yo se la entrego. Rosita es mi hija. A ver. Mi amada Rosita, espérote en el atrio al alba para que por fin podamos casarnos en secreto. Postdata, no le cuentes a tus padres, tu amado. Habráse visto Rosita casarse en secreto. Tendrá que ser por encima de mi cadáver. Cuando la carta va sin hacerle ningún tipo de transformación, decimos que esa carta está escrita en texto plano, el texto original. Ese tenemos que hacerle una transformación, la tengo que hacer yo como emisor del mensaje, para que de alguna forma quede en una representación ilegible. ¿Carta para Rosita? Claro, bueno, hombre, yo se la entrego. Yo soy el padre. Vamos a ver qué le escribieron a mi hija Rosita. En ¿Qué es esto? ¿En qué idioma están hablando, por favor? Rosita, ¿Sí? le trajeron una carta. Gracias, padre. El papá de Rosita no pudo entender el contenido de la carta porque el mensaje estaba cifrado.
Pero más allá de mensajes entre amigos o enamorados, la criptografía es un asunto más trascendental, incluso imperial. Y de hecho la criptografía no es nueva. Se cree que la criptografía salió con los computadores, pero realmente se usa desde la época del Imperio Romano. Incluso hay un algoritmo que se llama el algoritmo César. César decía, ataquen al amanecer, y él lo codificaba haciendo transposición de letras. Y eso precisamente es el proceso de cifrar. Coger ese texto plano, convertirlo en un texto que lo llamaremos el texto cifrado. Entonces, como ven acá, las A se convierten en B y todas las letras se mueven un carácter hacia la derecha. Este símbolo representará nuestro algoritmo. Vamos a suponer que quiero cifrar mamá. Nuestra clave en este caso va a ser el número 1. Cada letra la va a cambiar por la letra siguiente en el alfabeto, porque aquí dice 1. Entonces la M, la siguiente letra en el alfabeto es N. A, siguiente letra en el alfabeto, una letra más es B, y tenemos nuestro texto cifrado. Obviamente es un algoritmo bastante básico. Si yo no supiera la clave, yo vería un texto completamente ilegible y no sé qué es lo que el César estaba tratando de decirme. Al saber cuál es el número de caracteres que las letras se movieron hacia la derecha, yo lo puedo reversar, y como vemos acá, yo pongo el mensaje codificado, lo reverso y aquí tengo el mensaje en claro, ataquen al amanecer. Ha sido muy común utilizar la palabra encriptar, pero lo correcto es que usemos cifrar y descifrar. Cifrar es recibir un texto plano y una clave para tener un texto cifrado. La función inversa, que es descifrar, es recibir un texto cifrado con la misma clave y tener el texto plano. Se necesita cierto nivel de razonamiento lógico para poder identificar patrones en cómo están construidos los algoritmos criptográficos. Entonces, los ingenieros de sistemas se dedican a entender cómo usar lo que ya fue creado por los criptógrafos, que típicamente son matemáticos. Se requiere conocimientos profundos en matemáticas para poder crear un sistema criptográfico. Julio César usó sus métodos criptográficos durante el Imperio Romano, pero el Renacimiento también tuvo un sistema que pasó a la historia. Se trata del cifrado de tritemio, un cuadro con filas y columnas. En las filas se ubicaba el abecedario, en la primera de la A a la Z, pero en la segunda ya no estaba la A al comienzo sino al final, y así sucesivamente. Entonces, si uno iba a escribir una palabra, la miraba en la columna, pero ahí quedaba ya cifrada. Pero a ver, Andrés, yo sé que vos no sos criptógrafo, pero sí puedes analizar esos sistemas creados por criptógrafos. Entonces, ¿será que me puede ayudar para analizar el mensaje que me dejó mi compañerita de colegio, Paula? Claro que sí, Santi. Básicamente hubiéramos hecho un análisis de frecuencia de los caracteres que envió la carta a Paula, hubiéramos podido conseguir el mensaje real que Paula te quería mandar. Mientras intento descifrar este mensaje oculto, ¿qué tal si ustedes intentan responder la siguiente pregunta? ¿La máquina Enigma fue un invento de un matemático inglés, un militar polaco o un ingeniero alemán? ¿Ah? ¿Qué querrá decir esto? María Estuardo era la reina de Escocia y su prima Isabel I era la reina de Inglaterra. Isabel tenía un secretario de absoluta confianza, quien, buscando proteger a su reina, organizó redes de espionaje que incluían agentes descifradores. Uno de ellos logró interceptar una serie de cartas de María Estuardo, que en principio eran ilegibles, pero luego de un concienzudo análisis descubrió que algunas letras habían sido sustituidas por caracteres y algunas palabras comunes por símbolos. Se trataba de cartas cifradas cuyo contenido plano era una conspiración para asesinar a la reina Isabel I. Acusada de traición, María Estuardo fue decapitada el 8 de febrero de 1587. María Estuardo perdió la cabeza en el siglo XVI y en el siglo XIX vería la luz del mundo un niño, quien al crecer se convertiría en ingeniero eléctrico y luego en inventor. Su abanico de creaciones incluían almohadas eléctricas, piezas de calefacción y motores asincrónicos. En 1918 solicitó la patente de su más reciente creación, una máquina capaz de transformar un texto original en otro completamente ilegible.
Se trataba de un aparato de unos 50 kilos de peso al que llamó Máquina Enigma. A este primer y aparatoso modelo le siguieron otros diseños, siendo su tercer intento mucho más portátil. Al principio no hubo mucho interés en este aparato, pero su creador estaba convencido de que podría ser un gran negocio. A alguien podría interesarle cifrar mensajes. Y así fue. El ejército alemán puso los ojos en la máquina de cifrado a finales de la década de los años 20 y comenzaría la fabricación en serie de la máquina Enigma. Su creador pudo confirmar que resultó todo un éxito en ventas. De lo que no se dio por enterado es que sería un aparato bastante útil durante la Segunda Guerra Mundial, pues murió en un accidente de carruaje en 1929. La máquina Enigma fue un invento de un ingeniero alemán. La máquina Enigma fue un invento de un ingeniero eléctrico alemán, pero este señor murió antes de que empezara esa guerra y por eso no se dio cuenta cómo se perfeccionó su invento ni para qué se usó. Pero como a todo mensaje cifrado le llega a su criptoanalista, y esta máquina dio tanta lidia que en Inglaterra se inventaron la división naval Enigma y estaban encargados exclusivamente de entender cómo funcionaba la máquina para así poder descifrar sus mensajes. El director de esta división era el matemático Alan Turing, que alguna vez dijo, pues para una máquina, otra máquina, y se inventaron la máquina Bomb para descifrar los mensajes de la máquina Enigma. La máquina Enigma tenía sus métodos de cifrado. Julio César y Tritemio tenían los suyos. Los sistemas de computación o de comunicaciones también tienen sus formas de criptografía y hasta los niños tienen su manera de hacerla. Entonces, con este montón de modalidades, ¿cómo se puede dividir o categorizar la criptografía? La mayoría de los algoritmos o sistemas criptográficos se dividen en tres: criptografía simétrica, criptografía asimétrica y criptografía sin claves o de resumen. La criptografía asimétrica se utiliza una misma llave para cifrar el mensaje y para descifrar el mensaje. La llave tiene que ser compartida tanto para la persona que lo lee como la persona que lo genera. Vamos a imaginarnos que a Reinaldo Rueda le dio COVID. El capitán va a ser Juan Guillermo Cuadrado. Ese texto plano que él va a mandar es la formación que vamos a utilizar contra Argentina. Entonces Reinaldo diseñó esa estrategia, pero se la tiene que enviar a Juan Guillermo Cuadrado. Por aquí está Messi. Entonces Reinaldo dice, yo no quiero que Messi vea ese mensaje secreto, entonces voy a utilizar una función a la que le vamos a meter el texto plano y le vamos a ingresar una clave. Aquí ocurre un proceso, que es el proceso de cifrado. Me va a generar una salida que es un texto ilegible, X, Y, Z. Lo llamamos el texto cifrado. Voy a mostrar cómo funciona cifrado simétrico, en donde vamos a utilizar una única clave para cifrar un texto en plano y luego vamos a utilizar esa misma clave para descifrar el texto cifrado y poder tener el texto original. Voy a poner un mensaje que diga, hola, esto es una prueba, y voy a poner la clave del mensaje que sea clave secreta. Entonces, como vemos acá, este es el mensaje original. Esta es la clave con el que estoy cifrando el mensaje y este es el texto resultante. Como ven, es algo ilegible. La criptografía tiene una característica, es que no garantiza que el mensaje cifrado sea interceptado. Puede ser interceptado, pero no puede ser legible para personas no autorizadas. Y atención que el profe Reinaldo le envía a Cuadrado un mensaje cifrado, pero Messi en el camino se ha atravesado y el mensaje interceptado. Pero Cuadrado está relajado porque aunque Messi es muy buen futbolista, no trabaja como criptoanalista. ¡Y gol de Colombia! Como el texto está cifrado, incluso Messi puede transportar este texto. Cuando Messi lo mira dice X, Y, Z, W, A1, no sé qué es. Este mensaje le llega a Juan Guillermo. Cuando lo mira tampoco entiende. Él tiene que volver a utilizar esta misma maquinita. Cuando me refiero a máquina, es una función matemática que le ingresan dos cosas y le sale otra. Le va a ingresar este texto, que es el texto cifrado, y le va a ingresar la clave que ambos han acordado. Cualquier persona intercepta este mensaje, no va a saber qué dice ahí a menos que tenga la clave correcta. Teniendo la misma clave secreta, yo ya puedo saber cuál es el mensaje correcto. Si yo tengo una clave diferente, yo no voy a entender el mensaje. Entonces es importante en la criptografía simétrica que ambas personas conozcan la clave para poder entender el mensaje que se está entregando. ¿Qué tenemos? Un emisor, un receptor, un algoritmo de cifrado que recibe texto plano y una clave para generar un texto cifrado.
Y esa misma maquinita se usa cuando le ingresamos el texto cifrado y nuevamente la clave compartida y la máquina responde con el texto anterior. En criptografía simétrica tenemos una clave común para cifrar la fase 2, que es la fase de descifrar, pero la clave tiene que ser transmitida por un canal seguro. Ahora veremos en criptografía asimétrica cómo se resuelve el problema. Esto era cifrado simétrico, porque el cifrado asimétrico se los vamos a mostrar en un ratico después del corte. Pero ya que tienen ahí algo de nociones sobre criptoanálisis, ¿qué tal si intentan descifrar este mensaje que hay en la pantalla? ¿Qué dice ahí? ¿Ah? Fácil. ¿Qué es eso? Para cifrar este mensaje se usó el algoritmo del César, que consiste en escribir la letra siguiente del alfabeto. Y me explico. Esta frase empieza por la B, significa que la frase oculta empieza por A. Luego sigue con T, significa que la frase oculta sigue con S. Así funciona el algoritmo César usada por el emperador romano. Eso era lo que decía nuestra frase oculta. También aproveché mi tiempo para cifrar este mensaje. Ya por fin entendí que cada símbolo significa una letra. La letra con la que empieza el símbolo. Entonces hay un sol, significa S, hay un árbol, o sea A, una nube, o sea N. Así que mi mensaje decía: Santiago, nos vemos a la salida de la escuela. Te invito a papitas. Yo pensaba que iba a tener una novia y me perdí, fue unas papitas. Ya sabemos que hay muchas técnicas de cifrado. Por ejemplo, en el caso del algoritmo César, que sabemos que la clave es correr una letra a la derecha. Pero en el caso de la criptografía asimétrica, ahí, ¿cómo es la llave? Con la criptografía simétrica tenemos entonces un problema, y es que tanto Reinaldo como Cuadrado deben tener una clave común compartida para descifrar. Entonces nos inventamos un nuevo método de criptografía que se va a llamar la criptografía asimétrica. Ya no hay una clave, sino dos claves. Utiliza una llave diferente para codificar el mensaje y otra diferente para decodificar ese mensaje. El receptor genera para sí mismo una clave que la vamos a llamar la clave privada y otra que es la clave pública. Él mantiene en su bolsillo la clave privada, pero la clave pública, Juan Guillermo la puede publicar en cualquier lugar, la puede poner en internet. Un uso muy común de la criptografía asimétrica es cuando todos utilizamos HTTPS para navegar a sitios web. Cuando yo me conecto a un sitio con HTTPS, mi computador y el sitio remoto hacen un intercambio de llaves asimétricas y básicamente solo el servidor y solo el computador mío pueden entender la información que está transitando. Si se hace una intercepción de información, es imposible para cualquier persona sin la llave privada poder entender la información que está transitando por este medio seguro HTTPS. Reinaldo, que quiere transmitir nuestro texto plano, va a ser el paso descifrado, el paso 1, pero en vez de cifrarlo con la clave simétrica que teníamos anteriormente, 1, 2, 3, él va a tomar la clave de Juan Guillermo Cuadrado y se la va a ingresar a la máquina. Le va a ingresar el texto plano. Esto nos va a dar un texto cifrado. Y este texto cifrado lo recibe Juan Guillermo y Juan Guillermo dice: no sé cuál es la estrategia. Entonces él debe volver a utilizar el algoritmo de cifrado asimétrico. ¿Qué va a hacer? Lo vamos a inyectar a la máquina, el texto cifrado. Lo que hace Cuadrado es, con su clave privada, que solo tiene él, descifra ese texto plano, y ese texto plano que sale es la estrategia 442. Estas llaves representan las claves. Le entrego una de estas llaves a Mano, gracias Mano, y yo me quedo con la otra. Pero además de esta, también tengo una que guardo solo para mí. Cuando Mano me quiera enviar un mensaje, pues entonces utiliza su llave para cifrar ese mensaje. Y cuando yo lo vaya a descifrar, no solo necesito esta llave, sino también esta otra que tengo solo yo. Y así puedo descifrar el mensaje. Y si pierdo esta llave, paila, nunca voy a encontrar qué fue lo que me quisieron decir. Aquí voy a hacer una demostración de cómo funciona HTTPS.
Cuando ingreso a este sitio se genera una negociación de llaves asimétricas y solamente mi computador y el servidor pueden identificar esta información. Y por eso siempre es recomendable que cuando yo estoy accediendo a un sitio que tengo que ingresar mi usuario y mi contraseña utilice HTTPS, porque de esta forma, gracias a la criptografía asimétrica, me permite estar seguro de que la información está viajando de forma segura. ¿Quién hace los sistemas criptográficos? Ahí están matemáticos. ¿Quién me los vende? Matemáticos. Pues el que llega y compra esos sistemas criptográficos es el ingeniero de sistemas que los usa. Ahora les voy a mostrar una de las formas de criptografía que es criptografía sin claves o criptografía basada en resúmenes. Esto se utiliza mucho para almacenar contraseñas en sistemas informáticos. Aquí vemos un ejemplo de una lista de usuarios, cada uno con una contraseña cifrada utilizando un resumen criptográfico. Lo que voy a hacer es tratar de reversarlas y obtener la clave original de los usuarios. Esta contraseña no es reversible matemáticamente, sin embargo, utilizando criptoanálisis es posible revertir estas contraseñas cifradas a su texto plano. Esta herramienta empieza a entender cuál es el contenido en plano de cada uno de estos textos. Y esto se logra gracias a entender cómo está construida la función resumen y utilizando herramientas como vimos acá, es una que se llama John the Ripper, que permite hacer fuerza bruta y revertir el cifrado que está guardada la contraseña y obtener el texto plano de la clave. En este caso, nuestro criptoanalista Andrés lo que hace es analizar sistemas criptográficos para ver si detecta en ellos fallas, brechas o puntos débiles y saber así si es conveniente o no, si se puede usar o no o si hay riesgos. Un criptoanalista como Andrés nos puede decir qué tan bueno o qué tan seguro es un algoritmo de criptografía. Andrés es criptoanalista y analiza, pero vos, Rafa, ¿te podrías inventar un sistema de criptografía? Y un error que nosotros vemos como hackers en la validación es cuando los ingenieros de sistemas se ponen creativos a inventarse sus propias máquinas de cifrado. Generalmente produce sistemas criptográficos demasiado pobres. Recuerden, eso es terreno de los matemáticos. Ingeniero de sistemas, usted se inventó su propio sistema criptográfico. Deséchelo. Use alguno de los ya validados matemáticamente en un concurso de larga escala. Hay un concurso famoso y tiene un nombre que se llama el AES. Es el American Encryption Standard o estándar de cifrado americano. Lo que busca es determinar cuál es la mejor de las máquinas de cifrado. El ingeniero de sistemas lo que debe hacer es tomar ese sistema criptográfico, entender su forma de uso adecuado y usarlo bien. Si usted no es matemático, mejor no se ponga de creativo a inventar sistemas criptográficos. Zapatero a tus zapatos y criptógrafo a tus algoritmos criptográficos. El mundo está lleno de mensajes cifrados, así como la luna está llena de cráteres que tienen nombres de personas que dejaron su huella, no en la luna, sino en la Tierra. Hoy me vine hasta la Luna para presentarles el cráter Morse, ubicado en la cara oculta de la Luna y que lleva su nombre en homenaje al inventor norteamericano Samuel Morse. Este código es un sistema de codificación de mensajes que se construye a partir de la combinación de rayas y puntos. El primer mensaje en código Morse ocurrió en marzo de 1844 y solo 2 personas conocían su significado. Samuel Morse tiene su cráter en la Luna porque se atrevió a pensar diferente y puso su ingenio al servicio de la humanidad. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.